Bueno, como todos los sábados, más o menos en este horario, dependiendo de la actividad que tenga la persona que nos visita, que es el secretario seccional de AMSAFE, estamos con el espacio de educación. Y digo esto porque acaba de venir de un congreso o de un curso. No va a ver, explíqueme usted. Bueno, Buen día, Alberto José Maurino. Buen día. ¿Cómo le va a usted? Buen día, bien. ¿Cómo anda, Eduardo? Muy bien, bueno, gracias. En realidad hoy comienza en esta regional la capacitación Bien. para los docentes que de alguna manera se están postulando para Cargos directivos. Para ser titulares en cargo directivo con una afluencia importantísima. Una vez más, los docentes demuestran cuando hay una oportunidad de capacitación, de mejorar el sistema educativo a través de este elemento que es tan importante. El número de 470 se han inscrito en esta regional para concursar para los cargos directivos. Muy bien. Bueno, y ese es también un logro del gremio docente que viene de alguna manera hace mucho tiempo tratando en principio de titularizar a los docentes de base, después a los supervisores, que hacía muchos años que no se hacía, y hoy a los directores de escuelas primarias. En realidad este es un tema que conjuntamente con la provincia venimos realizando y llevando adelante, y es un poco como para fijar de alguna manera que las conducciones de las escuelas sean ya casi permanentes, en función también de formar equipo de trabajo, y no que aparentemente en ciertas circunstancias haya cambios de manera, digamos, continua en tanto en cuanto a quien dirige las instituciones. Bien. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que dice la ley 26206 en cuanto a la educación primaria. Habíamos hablado y habíamos comenzado a tratar la educación inicial, cómo sería el vértice de la pirámide para empezar a trabajar el tema educativo, ¿no? Sí. Si nosotros trabajamos en ese nivel, y habíamos dicho y recordemos que a partir de los 45 días el Estado ya se debería hacer cargo de estos chicos para que puedan llegar al nivel inicial con las condiciones óptimas de aprendizaje. Cuando hablamos de esto hablamos del desarrollo desde el punto de vista intelectual, psíquico y físico importante, que no tenga mellas, para poder empezar el desarrollo de la educación sistemática de manera tal que impacte en cada uno de ellos, y desarrollado de una forma tal también que puedan continuar la primaria y terminar la secundaria, que es el anhelo de las leyes que tenemos. Sí, por supuesto que sí. Bueno, dentro del tema de la educación primaria, vamos a citar algunas cuestiones que tienen que ver con los articulados de la ley, y vamos a leer 3 o 4 y tratar de profundizar lo que la ley establece, y para ver si en realidad estos principios legales, que como lo decíamos más de una vez, es un contrato social y que todos debemos cumplir. Y cuando debemos cumplir, decimos, hay que buscar las herramientas para que esta ley se pueda llevar a cabo. Entonces, fíjate vos que en el primer punto dice garantizar a todos las y los niños el acceso a un conjunto de saberes comunes que le permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria. Qué objetivo tan amplio e importante. Es amplio. Amplísimo. Y ahí es donde empezamos nosotros generalmente ya a tener algunos inconvenientes. Claro, porque esta amplitud en realidad hoy en día, ya si el chico no llega a la primaria después de haber pasado por el preescolar con un déficit, todas estas cosas, todas estas herramientas que se puede poner al alcance del niño, para algunos va a funcionar, pero para otros no va a funcionar. Porque hay muchos factores confluyentes para que esto la amplitud de este articulado es tan grande que hay muchos factores que confluyen para esto, y que evidentemente en el tejido social no se dan en todos los casos y para todas las personas. No se dan en todos los casos, ni para todas las personas, ni en todos los lugares. Porque si bien el sistema educativo es único, hay regiones con distintas características. Sí, y ahí es donde el Estado tiene que actuar con más vehemencia, ¿no? Con más fuerza. Digo, en un lugar donde no hay escuelas dignas para poder llevar adelante esta ley, deberíamos hacer los esfuerzos para que estén dignas o sean dignas, ¿no? No solamente para el alumno, sino para el que trabaja, que es el docente. Correcto. Otro punto importante dice ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones. Las condiciones necesarias. Tan amplio como el primero, o más. Sí, siempre insisto en esto, ¿no? Veníamos estos días de conversar en otros ámbitos este tema de la educación,
Y una de las cosas que parece duro pero real, porque si uno no empieza a visualizar las realidades, no puede cambiar absolutamente nada, ¿no? Se sumerge en esta cuestión que parece que todo está bien y las expectativas de cambio nunca llegan. Entonces, digo, uno de los, independientemente de los colores políticos que toca gobernar en algún momento de la historia de nuestro país, máxime con las nuevas normas, uno de los primeros grandes discriminadores es el propio Estado. El Estado que en lugar de equiparar, de igualdad, de dar igualdad y de hacer que todos tengan la misma calidad y cantidad en educación, bueno, empieza a hacer agua. Cuando tenemos escuelas públicas que parecen escuelas con todos los elementos necesarios y con buenas condiciones y tenemos otras que no alcanzan ni el mínimo estándar, quiere decir que el Estado está fracasando. Seguramente. Así que bueno, por eso habla de ofrecer las condiciones necesarias. Otro tema que me parece interesante y relevante dice promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo. El desarrollo de una actitud de esfuerzo. ¿Escucharon? Sí, sí. No dice que las cosas hay que hacerlas simple, que el chico de alguna manera tiene que terminar la primaria y si es posible tiene que terminar la secundaria. Hay algunos discursos en ese orden de idea. Digo, van en contra de la propia ley. Habla de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio, de curiosidad e interés en el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender. Está apuntando directamente al desarrollo propio de cada uno de los individuos. Y para llegar a desarrollar esas discapacidades, el trabajo, esas potencialidades necesarias, el esfuerzo, no hay ninguna duda que tiene que existir de por medio de una cierta disciplina. Y ninguno de los adultos puede bajar los brazos y dejar de insistir en eso por el solo hecho de dejar de insistir. Seguro. Porque ese es el peor daño que le estamos haciendo a ese chico. Cuando nosotros laizamos las cosas, las hacemos que pasen livianas, lo que estamos haciendo es que ese chico no tenga futuro. Seguro. Y eso es una responsabilidad social del Estado primero para que las condiciones estén dadas y para apoyar la labor del docente, que más de una oportunidad no es así. Y de los padres. Y de los padres, obviamente. Pero a veces si los padres por alguna razón de desconocimiento, que ustedes están viendo que muchos de nosotros que desconocemos de estos principios legales y que se vulneran de distintas órbitas, la institución escolar y el Estado tienen que rectificar ese rumbo. Está bien. Son principios legales, pero son principios de vida. Pero naturalmente, porque el fortalecer el esfuerzo para generar la confianza y todo lo que allí se dice son principios de vida, que creo que son los que le están faltando a la sociedad por falta, y volvemos a lo mismo, de educación. Bueno, y una educación que no insiste en estas cuestiones que tienen que ver con la formación del individuo, de la persona, ¿no? Digo, esto apuntando a que ese individuo se pueda desarrollar per se, que se pueda desarrollar por sus propias cualidades y su propio esfuerzo, y no depender de otras circunstancias, que hasta a veces son políticas también, y que sirven de caldo de cultivo para muchas cuestiones que tienen que ver con esa, de mantener la necesidad para sacar algún beneficio. Sí. Digo, la ley es clara, por eso digo, nosotros deberíamos cumplir este contrato legal que aparte acordamos todos los argentinos, ¿no? Tantos, digamos, el que estuvo en ese momento como oficialismo como los opositores. Por supuesto que sí. Otro tema dice desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y de cooperación. Fíjese cuántos términos que hacen a esto que vos decís que hacen a un individuo y a sus virtudes, ¿no? Sí. Exaltar las virtudes del ser humano. Solidaridad, bueno, fíjense que educación viene de dos palabras, educare y eduxere. Yo siempre lo digo en todos lados, porque cuando uno habla de educación y pregunta de qué es la educación, hacemos aguas todos. Bueno, dos simples términos, educare y eduxere. Educare, que significa el primer paso de sociabilización que tienen chicos, que es la familia. O sea que si no tenemos una familia conformada, con todas las necesidades primarias cubiertas, es muy posible que ahí empecemos a fracasar. Seguro. Porque el primer paso es, la primera educación la realiza la familia. Y la segunda, que es la que tenemos que hacer los docentes y las instituciones, viene del término eduxere, es, atendiendo a estas cualidades, sacar lo mejor de cada uno de estas personitas que están transitando a nivel escolar y potenciarlo de tal manera que se apropie de todas estas cuestiones. Bueno, no es un tema fácil, pero sin condiciones, sin apoyo, es casi imposible. Terminamos en lo que hoy estamos terminando. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a decir dos más y vamos a terminar hoy con la cuestión primaria. Ya nos estamos apurando con el tiempo. Tienes razón, Luisito. Tienes razón, Luisito.
Dice, brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos los niños y niñas. Hoy necesitamos muchas horas de educación física en las escuelas. Es más, el crecimiento de las aulas ha desplazado a los patios y a los gimnasios de las propias escuelas, y los chicos tienen que salir a hacer actividad afuera. Sí. No está mal lo que hace el Estado provincial hoy en día, los torneos, está bárbaro. Lo que pasa es que esos chicos en la escuela necesitarían tener más tiempo para el ocio, más tiempo de trabajo físico, que de alguna manera también hacen a esa fortaleza de espíritu y cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, hay que seguir trabajando. Mens sana, incorpore sano. No hay ninguna duda. Y por último, promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio cultural y el medio ambiente. ¿Qué decimos de esto? No puede haber un solo chico que esté en una escuela destruya su propia escuela. Por supuesto. O que vemos los espacios públicos escritos. Eso es indudablemente porque en tiempo, en forma y en el momento y en la edad que correspondía, no se insistió en estos valores que son valores, como decía vos, que hacen a la formación del individuo o de la persona. Por eso, hay que seguir trabajando con la educación, hay que seguir profundizando este tema y hay que hacer que todos los argentinos nos juntemos, independientemente de los colores políticos, a llevar este contrato de la educación, que es esta ley, la 26206, hasta las últimas consecuencias. Sí. Y creo que no hace falta hablar de mucho más cosas. En 10 años, las historias de los argentinos empiezan a cambiar. Seguramente. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente para Luisito también. Para Luisito también, que nos controla. Y está bien, como corresponde. Como corresponde. Gracias, hasta el sábado que viene. Chao.